Vamos a nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a estar leyendo. Voy a estar compartiendo con ustedes acerca de la temática el misterio revelado de la iglesia. El misterio revelado de la iglesia. Este es uno de los capítulos que acabo de estudiar profundamente y escribir en el nuevo libro que en estas próximas semanas va a estar saliendo. Pero quiero ahondar profundamente porque esta es una temática que todos y cada uno de nosotros deberíamos de entender y comprenderlo. El misterio revelado de la iglesia. El libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos escribe de una manera tan extraordinaria y en primer lugar vamos a leer en Corintios, pero antes de eso vamos a leer en Colosenses, conforme nos dice ahí el verso que he mencionado. Vamos en primer lugar a leer Colosenses capítulo 1, verso 26-27. Dice, el misterio que había estado oculto. El misterio que había estado oculto significa que había estado escondido. El misterio que había estado escondido o oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ha sido manifestado a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, digamos, esperanza de gloria. Vamos a decirlo, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Mantengamos esto en el pensamiento de la palabra y del mensaje en esta mañana. Y entonces ahora sí pasamos a Primera de Corintios capítulo 12, verso número 12. Y el capítulo 12, verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Podemos observar, y aquí lo resalté en color rojo, que la palabra cuerpo, el apóstol Pablo lo menciona en 2 textos bíblicos y lo menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. O sea, lo que trayendo una referencia muy notoria es que Pablo pareciera resaltar que la idea del pensamiento y de la revelación del Espíritu Santo es que la iglesia entendiera profundamente que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y como todo cuerpo sucede, en todo cuerpo necesita la cabeza. Ahora, ¿por qué hay una distinción entre la cabeza y el cuerpo? Esto lo vamos a contestar dentro de un momento. ¿Por qué hay esta distinción? Si estamos hablando del cuerpo, sobreentendemos que el cuerpo está integrado de la cabeza. Pero quiere resaltar el cuerpo y la cabeza porque la cabeza de ese cuerpo no es cualquier humano, sino que es el mismo Cristo. Entonces vamos a observar estos detalles. Pablo dijo, una de las cosas que realmente podemos notar en la vida ministerio del apóstol Pablo es que Pablo siempre proclamaba el mensaje de Dios en su totalidad. Él no escogía un tema y con ese tema pasaron los años y mantenía a la iglesia enseñando una misma temática, sino que podemos observar que Pablo enseñaba el mensaje de Dios completo. Diga conmigo, todo la palabra de Dios completa, la totalidad. Entonces, pero dentro de esos mensajes y de esas enseñanzas múltiples que el apóstol Pablo pudo escribir en sus 13 epístolas, podemos observar que además de eso se refirió al plan de Dios como un mensaje que se mantuvo en secreto durante siglos. Eso es lo que hemos observado en el verso anterior, si nosotros retrocedemos, de Colosenses 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto.
cuánto tiempo estuvo oculto de los siglos y de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. ¿A quiénes? A la iglesia. Ese secreto que había estado escondido por generaciones, no porque solo algunos podían entenderlo, sino porque quedó oculto hasta la manifestación y hasta el momento que Dios lo había prefijado, y era cuando Jesús tuviera la participación de ser humanizado o de tener un cuerpo similar al nuestro, pero sin pecado, sin desobediencia. Entonces, por medio de él, de Jesús mismo, se dio a conocer el plan de las edades, de ese misterio. Entonces, cuando Pablo escribe Colosenses, el misterio que había estado oculto, aunque la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de muchos misterios que son realmente tesoro de Dios, que tienen que ser descubiertos, como se ha enseñado en esta casa. Y tenemos que entender y aprender a conocer que esos misterios, que son tesoros inapreciables por el ser humano, pero muy necesario de entenderlo nosotros, es que está reservado para el tiempo que Dios prefija revelar esos misterios. Entonces la Biblia está llena de misterios, de tesoros maravillosos, que cuando lo comenzamos a escudriñar encontramos las riquezas incalculables que emanan de la misma presencia del trono de Dios. Pero cuando Pablo está refiriéndose en este caso al misterio, el misterio de la cual Pablo está hablando aquí no es otra cosa sino que el misterio a la iglesia, o el misterio de la iglesia. Entonces el plan secreto de Dios es, y el mensaje central de Dios es que Cristo vive en ustedes. Lo que Pablo estaba diciendo, Cristo, diga conmigo, Cristo vive en mí. El hecho de que Cristo viva en cada uno de nosotros, Dios planificó de antemano que su Hijo amado, Jesucristo, viviría en la vida de los seres humanos que creían en Él, gentiles, judíos y gentiles, y cuanto el Señor Dios Todopoderoso llamare. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿conoces a Cristo? ¿Lo conoces de verdad? ¿Permites que Él y su perfecta voluntad sea realmente el centro de la vida que realmente Dios revela a través de ese misterio que ha sido escondido? Esto es maravilloso. Cuando nosotros leemos este texto, solamente estos dos textos, podemos observar que al final del verso 27, Cristo en vosotros esperanza de gloria. Y el día viernes toqué muy por encima y dije que si en esta vida solo esperamos en Cristo, en esta vida somos los más dignos de lástima. O sea, yo no sirvo al Señor esperando todas las cosas en esta vida, sino con un amplio conocimiento de que Cristo es esperanza de gloria, lo que significa que el poder del Señor que se manifestó en nuestra vida y se manifiesta a diario es para que podamos entender que no solamente yo creo en Cristo para esperar solo las cosas temporales de esta vida, sino porque Cristo es mi esperanza de gloria. Y cuando hablo de esperanza de gloria, estoy diciendo que Cristo es mi vida eterna. Entonces, esta porción bíblica de la cual Pablo menciona en Colosenses habla de una verdad que había permanecido, vuelvo a enfatizar, oculta hasta ese momento, pero que fue revelada por primera vez a los santos en el Nuevo Testamento, diga conmigo, llamada la iglesia. Entonces el apóstol Pablo menciona un plan perfecto, un plan divino elaborado por Dios, desarrollado con la relación a la iglesia. Y él dijo, para que la gente entienda lo que es la iglesia, tienen que entender el misterio que es revelado por medio del Espíritu Santo. O sea, nos está diciendo que no todo el mundo que está en la iglesia entiende lo que es la iglesia, porque los entendidos van a entender los misterios revelados de Dios en los tiempos finales y postreros. Por lo tanto, cuando hay personas que no han entendido la dimensión y la perspectiva reveladora de lo que implica y significa la iglesia, para ellos todavía sigue siendo un misterio. Pero para aquellos que conocemos lo que es la iglesia, y lo vamos a desarrollar en este momento, es que
ya deja de ser misterio para ser algo revelado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, a partir de Jesucristo y de su gracia salvadora, se hace extensible la redención y bondad de Dios a todos los gentiles. Y es cuando a Dios le place revelar. Mire lo que la Biblia enseña. La Biblia relaciona la palabra misterio con todo aquello que es desconocido por el ser humano. Revela misterio con todas las cosas que el ser humano desconoce por completo. Por lo tanto, cuando tú entiendes a cabalidad lo que implica y significa el misterio revelado de la iglesia, es porque ya no eres un desconocido, sino que eres un hijo de Dios, que al Espíritu Santo le ha placido revelar la profundidad, la dimensión, la altura, la anchura, si queremos decirlo así, de la grandeza de Dios manifestado a través de un cuerpo llamado iglesia. Por lo tanto, las Escrituras utilizan de una manera particular este término para marcar en forma reveladora el propósito que hay en la agenda o en el programa de Dios a través de los tiempos. A mí no me interesa, y cabe la redundancia decir, no me interesa la agenda de Satanás. A mí lo que me interesa es la agenda de Dios, que me está, aleluya, anunciando que todo está dentro del cauce de su perfecta voluntad. Aunque no desconocemos los días malos que estamos viviendo, aunque no desconocemos los días peligrosos que nos ha tocado vivir, pero nuestra mayor preocupación como iglesia es conocer intensamente, aleluya, gloria al Señor, la agenda del programa de Dios a través de los tiempos. Y este plan divino no era algo desconocido, pues ya había sido establecido desde la eternidad, pero permanecía oculto en los secretos de Dios, y esto nunca hubiera podido ser conocido a menos que Él lo hubiese revelado. Yo recuerdo que cuando estábamos con mi esposa en África, en Kenia fue, ¿no? Que estábamos en África. Yo recuerdo que una de las noches el Señor me habló a través de un sueño, y en ese sueño que el Señor me habló, Él me dijo, te voy a mostrar, no dijo te voy a mostrar, les voy a mostrar los tesoros que tengo escondido aún más para que sigan escribiendo aún más. Los tesoros que yo tengo. Y cuando de repente Él me estaba hablando, y yo vi que estábamos en el cielo, y había una inmensa y gran biblioteca. Nunca había visto una biblioteca de forma tan detallada, tan hermosa y tan impactante. Lo que me llamó la atención era que todos los cantos viene a ser la parte de los libros. Cuando tú pones la biblioteca, los pone así, ¿verdad que sí? Y entonces había muchísimos títulos, pero lo que me llamó la atención, que todo el canto era de oro puro. Y todo brillaba cada vez que yo miraba un libro, el libro brillaba, todos los libros brillaban. Y entonces, cuando de repente yo estaba mirando los libros, y entonces el Señor me dijo, estos son todos mis tesoros que yo tengo revelado, que voy a revelar a mi iglesia para estos tiempos. Entonces quiere decir que estamos conectados con lo que Pablo está diciendo. No necesitamos quizás tener un sueño, o no necesitamos quizás tener una visión, pero cuando tenemos un sueño, una visión, eso nos afirma que lo que la palabra de Dios nos atestigua es una verdad innegable, y que aún la podemos creer con más severidad y con más convicción, sabiendo que el Señor da testimonio de su propia palabra, manera y forma que Él quiera hacerlo. Ahora, es maravilloso el poder entender que ese plan divino ahora es revelado a la iglesia. Y el hecho de que Israel endureció
triste y lamentablemente su corazón y cegó su corazón, sirvió como el medio por lo cual tú y yo, gentiles no considerados pueblo de Dios, pudiéramos ser llamados a una viva relación con Dios en estos tiempos. Para mí, eso es uno de los milagros maravillosos y uno de los misterios extraordinarios, que no siendo pueblo, Él nos hace pueblo. Que no siendo nación, Él nos hace nación. Y que no siendo cuerpo, nos hace cuerpo. Entonces esa fue la manera que Dios determina establecer la iglesia de Jesucristo en la tierra, haciendo participantes tanto judíos como a gentiles, y de esta manera formar un solo cuerpo. Diga conmigo, un solo cuerpo. Todo este mover planeado proféticamente en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos habla de los designios divinos del Creador, de su misma y perfecta voluntad, nos hace entender bíblicamente que la iglesia es un cuerpo no muerto, sino un cuerpo vivo, unido a la cabeza, quien es Cristo mismo. Yo puse aquí una forma para que ustedes entendieran aún más. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesta de judíos y gentiles, que pasando por el reconocer que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo han aceptado como el único camino, verdad y vida, son cambiados en un nuevo hombre con una nueva naturaleza. Y cuando digo hombre me refiero tanto hombre como mujer. En una nueva naturaleza, en un nuevo hombre, una nueva mujer, cambiado, transformado no por religión, sino por el poder, aleluya, de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados son perdonados y limpios. Y cuando te ve a ti el Señor y me ve a mí el Señor a través de la llenura del Espíritu Santo, ya somos una nueva naturaleza, porque para ser parte del cuerpo de Cristo no podemos ser parte de una vieja naturaleza, porque el cuerpo de Cristo, como santo y puro que al final es, no admite ningún tipo de vieja naturaleza en el cuerpo para ser llamado iglesia. Entonces podemos ver aquí de una forma más detallada y podemos observar que ese cuerpo llamado la iglesia tiene una cabeza. Esa cabeza es Cristo. Y el resto es el cuerpo, que es la iglesia. O sea, todo está unido de una manera extraordinaria, de una forma gloriosa. Por eso que los miembros del cuerpo están incorporados entre ellos mismos. Y los miembros del cuerpo se necesitan unos a otros. Si el cuerpo de Cristo y los miembros están unidos a unos a otros, se necesitan mutuamente. Lo que es la iglesia y lo que ella representa, lo que encontramos en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 12, aleluya, eso es lo que nos está diciendo. En este pasaje tenemos que familiarizarnos mucho con lo que Pablo está intentando comunicar a la iglesia en esos tiempos y a nosotros que somos parte de la iglesia en esos tiempos. Y vamos a analizar. Primero quisiera que analicemos esto y lo miremos de una perspectiva totalmente reveladora, pero permítame que haga una pregunta. ¿Crees que un cuerpo fragmentado, o mutilado en todos los miembros y todos los miembros esparcidos de un lugar a otro puede vivir? Gracias por aquellos que dijeron no, pero lo vuelvo a repetir. Aquellos que no dijeron nada. ¿Crees que un cuerpo fragmentado, mutilado, con todos los miembros esparcidos, puede lograr vivir? Muy bien, es imposible. Es imposible. Ahora, lo segundo es, ¿será que el cuerpo podría vivir sin un pie, sin una oreja, o sin un ojo y sin un riñón? ¿Qué ustedes creen? Dijimos primero que no, pero ahora la pregunta cambia completamente. ¿Será que el cuerpo podría vivir sin un pie, sin una oreja, sin un ojo, sin un riñón? ¿Puede sí o no vivir? Claro que puede vivir. Pero mire esto interesante, lo que Pablo menciona y lo que Pablo afirma justamente en lo que acabamos de mencionar,
Y nos está diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Fíjese usted. Usted no son dos Mercedes, no son dos Lidia, no son tres Ana, no son cuatro Jorge, es uno. ¿Sí o no? Con un solo cuerpo, una sola cabeza, un solo cuerpo. El cuerpo, lo que estamos viendo, es el cuerpo físico de Jorge. Pero Jorge está compuesto no solo su cuerpo visible, físico, sino que dentro de su cuerpo está su espíritu y está su alma también. Eso hace el todo de lo que es el ser como ser humano, como creación, semejanza e imagen de Dios. Ahora, entonces es muy evidente que Pablo compara el cuerpo de Cristo, entonces, literalmente con un cuerpo humano. Y cada parte tiene una función específica que es necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo en su totalidad. Por ejemplo, las partes del cuerpo son diferentes. Hay quienes son orejas, oídos, hay quienes son manos o dedos, hay quienes son quizás uñas. Diferentes funciones. Pero las partes del cuerpo son diferentes, tienen un propósito. Nada que está en tu cuerpo no tiene un propósito. Todo lo que existe en tu cuerpo tiene un propósito particular y por lo cual todo el cuerpo trabaja junto a pesar de sus diferencias. Quiero que entienda bien esta palabra. A pesar de sus diferencias, porque no tiene nada que ver el pie con la mano, ni el oído con el ojo. Pero a pesar de sus diferencias, trabajan coordinadamente, diciendo, aquí estamos, porque todos en conjunto formamos un cuerpo. Entonces, los cristianos tienen que evitar dos errores comunes que muchas veces se presentan en la vida cristiana. Primero, hay algunos que se sienten demasiado orgullosos de sus capacidades. Descarte eso porque eso no es admitible. Hay muchos cristianos que se sienten demasiado orgullosos por sus capacidades. Y la propia palabra lo va a contestar ahora mismo a lo que estamos mencionando. También tenemos otro caso de creyentes en la iglesia que a pesar o con mucho pensar o mucha manera de pensar, llegan a la conclusión que no tienen nada que ofrecer al cuerpo de creyentes. Y por lo tanto, como ellos están creyendo que no tienen nada que ofrecer al cuerpo de creyentes, no hacen nada. Porque no hay peor cosa que una persona piense que no sirve para nada. Sin embargo, cuando entiende la revelación de ese misterio que ha estado oculto por las edades y por los siglos, y entiende por el discernimiento del conocimiento de la voz y el poder del Espíritu Santo que es parte del cuerpo de Cristo, entonces significa que si estás en el cuerpo, evidentemente tú no tienes un despropósito, sino un propósito. No tienes, aleluya, ninguna excusa para decir que tú no tienes nada que ver, porque sí tú tienes algo que hacer. O sea, en lugar de compararnos, escuche bien, iglesia, esto es importantísimo. En lugar de compararnos unos a otros, deberíamos usar las diferentes capacidades y dones para difundir la buena noticia de salvación a la gente. No te compares el uno con el otro, porque cada miembro en particular forman un cuerpo. Mientras que ese cuerpo, escuche bien, he dicho que puede vivir sin un ojo, puede vivir sin una oreja, puede vivir sin un riñón. Sí, claro que sí. Pero vamos a llegar al punto a la que quiero llegar. Mientras que ese cuerpo no le quiten la cabeza, podría vivir. Pero si un miembro como la oreja no quisiera seguir unida al resto del cuerpo y hacer lo que le plazca, sería un despropósito y ya no sería cuerpo. Es como si ella, por ejemplo, la oreja en este caso, todos tenemos oreja, algunos más grandes, otros más pequeños. ¿Sí o no? Muy bien. Pero si ella comenzara en la oreja dijera,
un día no quisiera integrarme con los demás miembros y dijera, no voy a caminar más con ellos, con los demás miembros, no iré a congregarme donde ellos van, mejor, y aquí voy a tocar un punto muy neurálgico para muchos, mejor, ¿por qué no quedarme en mi casa y ver el servicio por internet? ¿Sabe por qué transmitimos? Porque hay algunos casos muy especiales que no vienen, pero también lo hacemos por tanta gente que nos ve alrededor del mundo. Pero la oreja ahora dice, me voy a quedar en mi casa, no voy a congregarme donde el resto del cuerpo va, mejor me quedo en mi casa y veo el servicio por internet. ¿Sigue siendo cuerpo? Pero no se me adelante que todavía hay muchas cosas más. ¿Qué pasaría entonces con el resto del cuerpo que es la iglesia? Si a un cuerpo le quitan un pie, entonces va a cojear, ¿verdad que sí? Si le quitan un ojo, ya no tendrá la misma visión que tiene antes correctamente. Igualmente sucederá con cualquier parte del cuerpo faltante, que le sea eliminado, que esté siendo afectado, ya que no está funcionando adecuadamente. Pero escuche bien al propósito que el Señor nos quiere revelar en esta palabra que nos está comunicando en este día. El propósito: cualquier falta de un miembro, escuche, cualquier falta de un miembro hará sufrir a todo el cuerpo. Lo va a debilitar para cumplir el propósito que Dios ha asignado. No está el pie, pero ya no estamos caminando correctamente. Estamos caminando con un defecto. Nos falta el tímpano, pero ya no estamos escuchando bien porque nos falta el tímpano. O sea, el hecho de que algunos miembros se hagan distanciados y se desliguen del cuerpo, el cuerpo seguirá funcionando, seguirá adelante, pero no será lo mismo. Y ustedes no saben a qué plataforma y a qué nivel vamos a llegar. Pero hoy existen muchas iglesias que están sufriendo porque sus miembros se están quedando en casa. Nosotros también. Muchas iglesias locales que conforman en conjunto como cuerpo la iglesia del Cristo, del Señor a nivel mundial, muchas iglesias están sufriendo porque sus miembros se están quedando en casa. Parece que la pandemia funcionó en una táctica tan demoledora de Satanás para arrinconar a la gente y dejarlos encerrados para siempre en sus casas. Digo, en algunas áreas, porque la gente no está cerrada para ir al supermercado, ni para hacer las compras, ni para trabajar, ni para ir al colegio, ni a la universidad, ni viajar en aviones, ni viajar en trenes, ni tomar lo que sea necesario para ir donde quiera ser necesario. El problema dista cuando llega el día domingo, el viernes o cualquier día y diga, me quedo en casa. Cuando en realidad podría ir a la iglesia a integrarse al resto del cuerpo de Cristo, porque realmente es interesante integrarse al cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor sufre cuando un grupo de sus miembros se convierten en miembros virtuales o a distancia, porque ya no están juntos los unos con los otros, con el contexto eclesial que la Biblia nos establece, como fue diseñada la iglesia al principio para estar juntos los unos a los otros, ya sea en las casas, ya sea en el templo. Es interesante. Pero esto muchas veces en esta temporada y en estos tiempos de tanta maldad y de tanto engaño nocivo de las tinieblas, esto no puede ser posible, ni tampoco existe ninguna base bíblica para justificar la inasistencia de la iglesia a un lugar llamado templo. La Biblia nos habla más de 125 textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, acerca de que Dios se manifiesta en la asamblea de su pueblo. ¿Qué es la asamblea? Es la misma palabra que el Señor le dijo a Pedro
las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando tú vas al original griego, en esa parte, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, significa la palabra eclesia. Y la palabra eclesia también tiene que ver no solamente con un cuerpo, sino con una asamblea de hombres y de mujeres reunidos juntos. Esa es la iglesia. La iglesia que se reúne. Cuando la iglesia se reúne en asamblea para adorar al que tiene que ser adorado, estamos conectándonos con el cielo, porque en el cielo hay una asamblea 24 horas diarias, toda la eternidad de la eternidad. Porque en el cielo están los ancianos, están los querubines, serafines, están los 4, aleluya, personajes que puede observar rodeando el trono. Están los ángeles, están los serafines, los arcángeles, los querubines, y ellos están adorando y al Señor día y noche sin cesar. O sea, ellos están en asamblea continuamente. Por eso que el cielo nunca se cierra, ni está de vacaciones. El cielo de Dios, el trono de Dios, siempre está abierto. Porque mientras aquí está de día y estamos adorando al Señor, en el cielo también se está adorando al Señor. Pero cuando nosotros volvemos a la noche y nos acostamos, mientras tú estás durmiendo, en Japón están adorando al Señor. Por lo tanto, los que están en Japón están conectados con el trono de Dios, adorando al Señor. O sea, estamos conectados con la asamblea del cielo. Entonces, el observar detenidamente lo que dice Pablo con relación a la función del cuerpo de Cristo, la iglesia, entenderá lo que estoy queriendo compartir contigo en este mensaje. Todos los creyentes, dice la Biblia, todos los creyentes, diga conmigo, todos, hemos sido bautizados por un mismo Espíritu Santo y adheridos a un cuerpo de creyentes, siendo participante de la familia de Dios. Somos familia de Dios. Todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Estamos unidos en un solo cuerpo espiritual. Aleluya. Y esto es tremendo lo que dice aquí. En el verso 14 dice: además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Léalo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y de la manera como cada parte de un cuerpo humano es esencial para el funcionamiento, Pablo demostró que la unidad es una necesidad indispensable en la iglesia del Señor Jesucristo, más en estos tiempos de tanta peligrosidad y maldad. No obstante, en ese cuerpo hay diversidad. Diga conmigo, hay diversidad. La diversidad que Dios provee dentro de esa unidad también será necesaria. La iglesia no es un individuo solitario que interactúa solitariamente en un mundo de realidad virtual o en un mundo de paralelismo universal llamado el famoso metaverso. No, eso no es iglesia. A mí me dice que iglesia es un cuerpo. Las redes sociales tienen sus contrariedades, porque en lugar de integrar a la persona a la sociedad, la aíslan por completo en una condición de ser un ser solitario que viva en la soledad y el anonimato de otras personas. La iglesia no se puede convertir en un llanero solitario. La iglesia es un cuerpo. Y aún mismo dice el verso número 19, ahí mismo: porque si todos fueran un solo miembro, si todos fueran un solo miembro, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde estaría el cuerpo? Por ejemplo, si una sola persona, perdónenme que me pongo como ejemplo en esta mañana. Si una sola persona, el pastor, fuera el único miembro que estuviera aquí presente en este templo,
que estuviera presente, ¿sería la iglesia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el miembro, el pastor solo reunido en la iglesia no es la iglesia? Entonces, ¿cómo encaja aquellas personas que dicen, le preguntas, ¿en qué iglesia te congregó? Yo soy la iglesia. No, señores, la iglesia no es un miembro aislado, solitario, desmembrado del cuerpo. La iglesia lo hace los miembros. ¿Estás entendiendo este principio? La iglesia la hace el cuerpo, no la hace un individuo solitario. No digas como otras personas repiten, yo soy la iglesia, no necesito ir a ningún lugar llamado iglesia. Pero la iglesia se congrega en un lugar y se hace asamblea. Y cuando se hace asamblea se conecta con el cielo, haciendo realmente la verdadera interpretación reveladora que la iglesia en la tierra es una iglesia conectada con la dimensión o con la profunda deidad del trono de Dios. Entonces el verso número 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo cuerpo. Muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esta es la realidad. La iglesia no es solo el pastor, somos todos. No solo el pastor tiene que orar, todos tenemos que orar. No solo el pastor tiene que ayunar, todos tenemos que ayunar. No solo el pastor tiene que vigilar o no, todos tenemos que vigilar. No solo el pastor, aleluya, tiene que evangelizar, todos tenemos que evangelizar. Donde se mueve el cuerpo, se mueve todo. Y el verso 21 dice, del mismo capítulo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Necesitamos estar juntos y unánimes. La presencia de todos es necesaria en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No necesitamos los unos a los otros. Porque cuando tu cuerpo, alguna parte de tu cuerpo comienza a sentirse mal, hay una parte llamada sistema inmunológico o sistema de defensa inmunológica que comienza a ser activado en tu cuerpo y comienzan a trabajar contra aquello que está afectando tu organismo, sea una infección, sea un dolor, sea un malestar, pero tu cuerpo responde activamente a algo que es natural del propio cuerpo. Pero vamos a suponer que tú determinas, me duele demasiado la mano, la voy a cortar hasta que se recupere y luego la pongo y la pego otra vez. ¿Puedes hacer esto? No, imposible. Dios ha dado recursos espirituales necesarios para la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte, aleluya, de esos recursos espirituales, de ese gran cuerpo que es Cristo en la tierra, y todos somos importantes y necesarios. Aún los que no se consideran importantes o necesarios, sí lo son. Me gusta este texto que sigue añadiendo Pablo. El verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. ¿Cómo dice Pablo? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que cuando un miembro sufre, todos sufrimos porque está en el cuerpo. Cuando un miembro está internado, todo el mundo está orando porque el cuerpo está siendo afectado. Cuando un cuerpo siente el dolor, todo el mundo siente el dolor porque el cuerpo está siendo afectado. ¿Cómo podrían preocuparse los unos por los otros si cada uno está en su casa distante sin saber lo que le pasa al que está a su lado? ¿Cómo podría adorar en comunión a Dios si cada quien está en su casa? No me diga usted que es lo mismo adorar en su casa y lo puede adorar al Señor. Claro que sí, buscar al Señor y orar y tener lugar de intimidad y relación. Claro que sí, pero diga, no es lo mismo adorar juntos al Señor como iglesia unida, como cuerpo.
¿O para ti es lo mismo? Dime, respóndeme a esa pregunta. ¿Cómo podríamos adorar a Dios si cada uno decide quedarse en su casa? Los creyentes estamos juntos, unidos. El cristianismo individual o privado no existe. Vuelvo a repetirlo, el cristianismo individual o privado no existe. Debes involucrarte. Como iglesia debemos de involucrarnos en la vida de los demás, no solo disfrutar de tu propia relación con Dios en forma individual en tu casa, como lo hacemos todos y cada uno de nosotros, sino debemos de involucrarnos en conectarnos con aquellos que son parte del cuerpo. El verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan y se alegran. ¿Cómo podrías velar de mejor manera por los miembros que sufren si no lo estás viendo y no sabes quiénes son? ¿Cómo podrías tener esa comunión desde una iglesia virtual? Esta es la gran habilidad estratégica que Satanás ha ideado en estos tiempos. Hasta atreverse a decir a algunos predicadores y pastores que la iglesia del futuro es la iglesia virtual. No, señor. La iglesia es un cuerpo. No importa qué digan la gente, cómo lo quieren presentar, qué es lo que quieren decir, la iglesia seguirá siendo un cuerpo. Y Señor viene a buscar un cuerpo. Este es un llamado en el amor del Señor. Y debemos necesitar y debemos de comprender el interés mutuo en la comunión de los creyentes para mantener la unidad y honrando siempre al Señor. Hay un solo cuerpo, que todos funcionen, y en cada uno de esos miembros, parte de ese cuerpo, que todo funcione. Nadie puede ser, aleluya, perder jamás su identidad en Cristo. Y el llamado específico que Dios le ha asignado a cada uno de nosotros, somos parte de un cuerpo. Entonces Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Si eres un miembro individual con distintas funciones, pero no estás adherido al cuerpo, nunca vas a funcionar. Tú funcionas cuando estás en el cuerpo. Si yo me separo del cuerpo, no puedo funcionar. Los miembros que están integrados en un cuerpo tienen vida. Pero los miembros que no están integrados en un cuerpo no tienen vida. Un miembro no va a vivir si está separado del cuerpo, pues la cabeza es Cristo. Y alejarse de la iglesia, escuche bien lo que voy a decir, alejarse de la iglesia es alejarse de Jesús. Si la iglesia no se esfuerza en regresar a lo que el Señor ha establecido por su palabra, no importa lo que digan los hombres. Para mí este es el manual de instrucciones del cielo. Para mí este es el fundamento. Para mí esto es, aleluya, en donde me establezco en mi fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. La normalidad no es que la gente sea participante, aleluya, de miembros que se convierten en avatares dentro de un sistema virtual. No, 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 y mil veces no. No importa quién escriba, no importa quién enseñe, no importa lo que diga, la Biblia nos habla de que un cuerpo llamado iglesia, cuya cabeza es Cristo, aleluya, no es un miembro separado y aislado, sino miembros conectados a un mismo cuerpo. Muchos miembros y muchas iglesias se han enfriado espiritualmente por este motivo.
La iglesia debe discernir la hora que está viviendo. No tiene que ser desconocedora de lo que está pasando. Pero es necesario entender y regresar y estar presencialmente juntos en la iglesia. Eso sí, hay que hacerlo con sabiduría y tomando todo lo que sea necesario para no desistir de nuestro llamado. La iglesia tiene que seguir viviendo los principios divinos por la cual ha sido llamada. ¿Sabe lo que están diciendo ahora? Bautízate virtualmente. ¿Cómo? ¿Cómo bautizarte virtualmente? Toma la Santa Cena virtualmente. No, señores, eso no existe. Trate, aleluya, de mantenerse sin comer y solamente, aleluya, comience a interactuar en un mundo inexistente y real que no existe, y manténgase día a día. Cuando lo van a buscar no va a encontrar ni siquiera la piel. Pero la iglesia tiene que seguir haciendo el bautismo. No hay bautismos virtuales. Cuando yo leí esto hace un tiempo atrás, yo de verdad me digo, pero ¿dónde está la cabeza de esta gente? ¿O es que no tienen cabeza? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo que cuando yo me bautizo, o con la gente cuando se bautiza, aleluya, conforme el modelo que el Señor lo ha hablado, y conforme el modelo el Señor ha establecido, y Él dio el ejemplo de lo que es el bautismo, entonces estoy dando público testimonio al mundo que muero para el mundo y vivo para Cristo. En las aguas, por inmersión, aleluya. La cena del Señor tiene que seguir siendo ministrada. Enseñanza de la palabra de Dios tiene que seguir siendo. Oración los unos por los otros. Adoración, responsabilidad y compromiso en los servicios con los demás. Ofrendar, ejercer los dones espirituales, comunión y compañerismo, evangelización, ministerio personal a los que están en necesidad. Todo lo hace eso un cuerpo. Perdone que tomo como ejemplo esto. Leila le dice a Eduardo, necesito que me alcances este plato o lo que sea. Y entonces Eduardo dice, mano, desconéctate y ve a agarrar lo que dice Leila. ¿Es posible? Para tú hacer, o para Eduardo hacer lo que Leila le está pidiendo el favor a su esposa, tiene que mover todo su cuerpo. Yo no sé si están entendiendo lo que estoy hablando. Tiene que mover todo su cuerpo. Es decir, o sea, lo que quiero decirle, ¿cómo podría hacer esto si solo está pensando en interactuar en una realidad virtual inmersiva? La gente hoy en día y los jóvenes ven esto como una gran maravilla. Lo más triste y preocupante de todo esto es que los avatares virtuales, que no sino un plagio de todo lo que es la práctica del budismo, el confucianismo, el hinduismo y las religiones orientales, no podrán experimentar la presencia especial de Dios de la misma manera que lo hacemos nosotros cada vez que estamos en su presencia, reunidos como asamblea, reunidos como cuerpo, reunidos como iglesia, reunidos en la presencia del Señor para adorarle a Él con libertad. ¿Estamos viendo esto? Y termino con el último verso. Cuando el autor de los Hebreos en el capítulo 12 hace una diferencia entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Los judíos experimentaron la poderosa presencia de Dios de una forma alarmante, perturbadora. Al entregarle el Señor los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero muy distinto es el monte Sinaí a lo que significa el monte de Sión. Porque el monte de Sión representa la reunión presencial de la iglesia cristiana en la presencia de Dios. Subimos a un monte que representa las alturas
de la presencia de Dios manifestada en nuestros medios. La iglesia, cuando se reúne para algo muy especial y espiritualmente hablando a la vez, se congrega junto con los santos para adorar al Señor. Y el escritor dice: porque no os habéis acercado, iglesia, al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas o a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque los asustaba, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que, iglesia, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Yo quiero que vea esta perspectiva divina, esta revelación contundente de la palabra. Cuando nos acercamos como aquí y nos congregamos y somos participantes congregándonos, aleluya, ¿qué es lo que Dios dice? Nos acercamos al Dios vivo. Nos unimos a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que a la de Abel. Quizás muchos desde casa están distantes de Dios, como en el monte Sinaí, y no están disfrutando de la presencia viva que se disfruta en el monte de Sión. Esta gran diferencia entre congregarse de manera presencial o participar e interactuar en una realidad ficticia llamada realidad virtual o aumentada o extendida. Hoy es el llamado del Espíritu Santo. No solo ustedes, para que sigan reafirmándose en el concepto y en la convicción que emana en lo profundo de su ser y de sus vidas, sino de todos aquellos que me están escuchando y me están oyendo en esta noche, en esta mañana, en este mediodía. Debes integrarte sabiamente a lo que es la vida en Cristo y considerar regresar a congregarte de nuevo, porque lo que el Señor viene a buscar es un cuerpo, no un miembro desconectado del cuerpo. ¿Y quién no conoce este texto de alerta, este texto de exhortación, como quieran llamarlo, pero no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día del Señor está próximo, está cerca? ¿Estamos entendiendo esto? Debemos de entender esto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en bebida y en comida, sino en mucho más. En mucho más. Oro para que Dios te dé sabiduría y seas prudente velando por tu vida espiritual. Que el Espíritu Santo llene cada área de tu ser interior y te guíe cada vez más a entender y valorar el concepto de su palabra revelada, para considerar lo importante que es no dejar de congregarse, aún en medio de cualquier circunstancia. Tú te das cuenta que el 20 hasta el tiempo presente cambió la dinámica de muchos creyentes. ¿Lo reconoces o no? Cambió la dinámica de muchos creyentes.
Estoy haciendo una exhortación por la unción del Espíritu Santo. Lo hago con una voz de urgencia, una voz de llamado. Lo hago con una voz de alerta proféticamente. Que requiere un aumento de intensidad. Requiere un aumento de pasión y de amor por Dios. Implica un aumento de actividades. Entre más sepamos que el día del Señor está cerca, más activa tiene que estar la iglesia. La adoración corporativa, presencial en la congregación, es una parte vital de la vida espiritual del cuerpo llamado iglesia. No deje que nadie te confunda. No deje que nadie te quite el deseo ardiente por saber y entender que perteneces a un cuerpo. Y que en conjunto pertenecemos a un cuerpo integrado por todos los redimidos, por el poder de esa sangre que habla mejor que la de Abel. Ser iglesia es uno de los privilegios más enormes que los seres humanos pueden llegar a entender. Porque hemos entendido y hemos considerado que al hacerlo podemos discernir y podemos entender el misterio revelado para la iglesia de Cristo. Compuesta de toda clase de raza, color, nacionalidad, pero somos un solo cuerpo. Ponte de pie, ahí donde estás. Ponte de pie. Dile al Señor: Señor, necesito entender la profundidad de lo que tu Espíritu está revelando a mi espíritu. Tengas temor. Antes de irte por esa puerta, te invito a que hables un momento con Dios. Ayúdeme. Habla un momento con el Señor y dile: Señor, yo te necesito. Pero también te doy gracias porque no soy un miembro desprendido, desconectado. No soy un miembro fuera del cuerpo, sino que reconozco en la revelación del Espíritu que para funcionar yo necesito estar en el cuerpo. Necesito estar en el cuerpo. Necesito estar en el cuerpo. Pido que la unción del Espíritu Santo descienda sobre ti. Y tú estás entendiendo esta palabra y este mensaje. Tú vas a llamar a uno y a otro hermano que tú te recuerdas. Lo vas a llamar. Y le vas a decir: ¿qué pasa? Que no te he visto más por la casa. Que no te he visto más en el templo. Que te has quedado sin volver a verte. Les voy a decir algo y ustedes lo saben bien. Es más difícil acabar con un cuerpo que acabar con un dedo o con una mano aislada o fuera del cuerpo. Eso te muestra y te revela que cuando actuamos como cuerpo, el Señor dijo:
a esta iglesia, que es mi cuerpo, yo le doy autoridad, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero no está hablando a Pedro diciendo tú, Pedro, no, está diciendo a esta iglesia que me conoce, que me ama, a esta iglesia que es mi cuerpo. Aleluya. No prevalecerá. El Hades no prevalecerá. El infierno no prevalecerá. Las imposibilidades no van a prevalecer. El desánimo no tendrá lugar. La desesperación no tendrá lugar. La ansiedad no será parte de mi iglesia. El temor no será parte de mi iglesia. La duda no será parte de mi iglesia. Porque es mi cuerpo. Y como cuerpo mío, yo le doy las instrucciones de lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y en la medida que tiene que hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. No tenga temor, levanta su mano y donde está y dile: Señor, ayúdame a entender el misterio revelado de lo que es la iglesia. Ayúdame a discernir, Señor, que para funcionar necesito a mi hermano en la fe y necesito a mi hermana en la fe. Nunca puedo decir no te necesito, porque somos miembros los unos de los otros y todos somos importantes. Recibe el toque del Señor ahora antes de irte por esa puerta. Recibe el toque del Señor, recibe la gracia del Señor, recibe la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Recibe el milagro, recibe la sanidad. Recibe el poder del Espíritu Santo sobre ti. Te sana el Señor de lo que sea. Te fortalece el Señor en la debilidad. Te da el ánimo pronto para colocarte sobre tus pies y decirle al Señor: gracias por ser parte de ese cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, toca cada cuerpo. En el nombre de Jesús, ministra, 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 ministra.